nación había sido destruida, la gente murió y luego vemos a gente que estaba contenta, feliz, aplaudiendo. Nahum 3:17 dice, y no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? En este versículo dice que la gente estaba aplaudiendo sus manos por Nínive. No estaban tristes ni los estaban consolando, entonces estaban felices y aplaudiendo. Pero la gente que estaba en dolor por culpa del rey de Asiria, dice, estaban contentos de que él hubiera muerto. ¿No les parece muy triste? Y decían, estamos felices que él murió. Y esto le pasó por todo el mal que hizo, dice ahí en la parte última del verso 19. En Proverbios 11:10, cuando las cosas le van bien al justo, la ciudad se regocija, pero cuando el malo muere, todo el mundo se pone contento. Número 3, Dios tampoco consoló la muerte de Asiria, del rey de Asiria, sino que él lo permitió, lo disfrutó. Está bien rechazar el consuelo de otra persona, pero lo más triste es que nadie venga, que ni siquiera el Señor nos dé consuelo. No hay nada más triste que ni siquiera recibir el consuelo de Dios. El Señor maldice a los que han hecho maldad. De Nahum 2, capítulo 2 a capítulo 3, de Nahum capítulo 2 al capítulo 3, hay 7 clases de maldiciones. Cuando alguien dice, yo sabía que eso te iba a suceder, eso es como una burla. Cuando alguien dice, yo sabía que eso le iba a pasar, es como una burla. Y en este caso, el Señor no consoló la muerte de Asiria, sino que en Nahum 2 y 3, les quiero pedir que lean Nahum 2 y 3 en sus casas. Y si vemos aquí, hay 7 clases de burlas. Y hacia el final del capítulo número 2, hay un león. Y utiliza al león para comparar. En el verso de los versos del 11 al 13, en Nahum 2, utiliza al león para burlarse. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león es el rey de todos los animales. Y los soldados de Nínive son como el león, pero ahora ya no había ningún soldado que quedó vivo. A ellos les tenían temor, les tenían miedo. Ellos eran como un león, esos soldados de Nínive, de Asiria. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con todos los... Ellos sin el Señor antes vivían y comían como querían, pero aquí está comparando a Nínive con el león que antes era fuerte, y él está diciendo, y en Nahum 3 del 1 al 2 dice, está hablando acerca de la brutalidad de Nínive. En el verso 1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de pillaje, chasquillos de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete, hay esto, y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitudes de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezaron. Esta es una imagen brutal. Entonces en este capítulo está comparando la brutalidad de Nínive, diciendo, como tú eras tan mala y tan brutal y mataste a otros, ahora estás experimentando esa misma maldad. Tú eras brutal y como fuiste tan malo y tan sanguinario, ahora estás siendo atacado. Es lo que se está diciendo aquí de Nínive.
En Nahum 3:3 al 7 está hablando de las prostitutas. En el verso 3 y 4, el verso 4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, muestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nínive, así como las rameras, estaban seduciendo a las naciones con sus fornicaciones. Pero ahora están siendo atacadas. Ahora es la nación, una nación desnuda, una nación avergonzada. Cuarto, versos 8 al 11, está hablando de Noam. En Nahum 3:8 dice: eres tú mejor que Tebas, que está sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Tebas, que era la capital de Egipto, fue destruida por Nínive. Y ahora, mírate a ti, Nínive ha sido destruida. Lo que pasó fue que Nínive había destruido a Tebas, que era capital de Egipto, pero ahora Nínive ha venido a quedar en las mismas ruinas que Tebas. Ha quedado en ruinas como Tebas. En el verso 12 al 14, ahora está hablando de tus fortalezas, de las fortalezas. Cuando se prepararon para protegerse, dice: todas tus fortalezas, ellos se habían fortalecido, creando una seguridad para ellos mismos con sus fortalezas. Decimos que se fortalecieron, quiere decir que se están defendiendo de un ataque, protegiéndose. Y en el 12 dice: todas sus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Anteriormente trataste de fortalecerte y de cuidarte y de defenderte, pero ahora no sirve de nada. No importa cuánto te protejas, cuántas fortalezas tengas, de nada te va a servir, porque esas fortalezas van a caer, van a ser destruidas como una higuera cuando es sacudida. Son tan débiles como una higuera que cuando son movidas y sacudidas caen en la boca del que las ha de comer. Qué tristeza es lo que se está diciendo de Nínive. Del 15 al 18, de los versículos 15 al 18, del 17, esta es del 15 dice: allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorarán como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Aquí burla, número 7 es la burla sobre el funeral. En el verso 18, durmieron tus pastores, oh rey de Siria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ahora se está burlando aquí del funeral. Aquí dice: tus pastores están dormidos. Yo pensé que estaban despiertos, pero tus pastores duermen. Y los valientes están muertos. Dice aquí: tus valientes han muerto. Aquí estamos leyendo del 18 al 19. Los pastores y los líderes, aunque parecían dormidos, estaban muertos. Esto fue un funeral donde la gente estaba contenta, felices. Y este no debería ser nuestro funeral, que nunca nuestro funeral sea de esta forma. Cuando comparamos los funerales en Corea, de los americanos y de los coreanos, hay una diferencia. En los funerales coreanos son tristes. Pero una vez yo estuve en un funeral de unos americanos, y en estos funerales de los americanos no era como una fiesta, pero no se veía tristeza, la gente no se veía triste. A lo mejor hay una diferencia en
en los funerales alguien viene y habla de la persona que murió, hace alguna reflexión en alguna cosa sobre la persona que se murió. Y cuando yo estuve en ese funeral, alguien pasó a decir unas palabras del que se murió y la gente empezó a aplaudir y se reía. Y es diferente a los funerales coreanos. De todas formas, en Nahum dice que la gente estaba contenta y feliz, pero no porque estuvieran contentos porque la persona hubiera sido buena o el país, la nación hubiera sido buena. No, se estaban burlando, estaban felices, burlándose de la nación de Nínive, porque había sido una nación mala. Entonces se burlaban por ellos. Ahora, ¿cuáles son las 4 razones por las cuales no hubieron dolientes en ese funeral? El rey de Asiria en Nínive, aunque fueron destruidos, no hubo ni un doliente, no hubo ni una persona que fue al funeral. La gente se burlaba de ellos, hasta el Señor estaba contento. ¿Qué fue lo que hizo Nínive o el rey de Asiria? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para que la gente estuviera tan contenta y que hasta Dios estuviera contento por lo que les pasó y de que no hubiera nadie en ese funeral? ¿Qué fue lo que hicieron? Desde la perspectiva de los humanos, el rey de Asiria cometió 4 pecados. Nínive cometió 4 pecados. La nación de Nínive cometió 4 pecados. Primero, era una nación egoísta. Era una nación egoísta. Asiria fue una nación que existió para ellos mismos. Existían para ellos mismos. Eran egoístas. Al rey de Asiria no le importaban las otras naciones. Cuando una nación es conquistada, la gente de esa nación es destruida. Y este rey de Asiria, cada que conquistaba una nación, él hacía fiesta y se aseguraba de que todo el mundo se diera cuenta de que había conquistado la nación y que los había matado. Era un hombre muy egoísta, no le importaba, era un hombre sanguinario, una nación sanguinaria. Cuando vemos a gente que es egoísta, ellos solamente piensan en ellos mismos, no les importa si la otra gente vive, muere, no les importa nada de la otra gente. Si yo vivo una vida egoísta, a lo mejor me voy a convertir así como este rey de Asiria, donde no venga ni siquiera nadie a mi funeral, sino que hasta la gente se va a estar contenta y se va a regocijar de mi muerte. Si yo me convierto así en una persona egoísta, egocéntrica, como este rey de Asiria, este rey de Nínive. Hay un dicho que ser egoísta trae soledad, el egoísmo trae soledad a nuestra vida. Entonces no debemos de vivir esta clase de vida, no debemos de ser egocéntricos. En la iglesia decimos que somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y si hemos sido heridos, alguien nos consuela. Al que está enfermo lo abrazamos, oramos por ellos. Tiene que haber una imagen de amor entre unos con los otros. Pero la gente que dice, yo vivo para mí y todo es para mí, ahí ese puede ser el final de esa persona, y esa imagen de Nínive es la imagen de esa persona. Segundo, Asiria fue una nación sanguinaria, brutal. No solamente eran egocéntricos, sino que eran crueles. En Nahum 3:1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Eran pillos. Es una ciudad llena de mentira, de rapiña, eran pillos. La gente de Asiria eran buenos en mentir, para mentir. Utilizaban la mentira, la violencia para alcanzar sus metas. Aún cuando Asiria estaba atacando a Ezequías, hicieron que la gente mintiera hicieron que la gente mintiera. Mintieron y dijeron
que cuando atacaran a Ezequías les iban a proveer con vino y con comida, pero eso nunca sucedió, nunca cumplieron lo que habían dicho, dijeron puras mentiras. 예루살렘에 곡식이 없고 포도주가 없습니까? 자기들이 포기하고 있으니까 먹을 Y luego más tarde, el rey de Asiria dijo, oh, no tienen ustedes comida para ustedes mismos, ¿por qué me piden a mí comida? ¿Por qué piden más? Aún después de que él les dijo, si ustedes me ayudan a capturar a Ezequías, yo les voy a dar comida y vino. Pero cuando ellos le pidieron el vino y la comida, no se lo dieron. Le dijeron, bueno, ¿por qué me están pidiendo? Ya no los estamos dejando vivir. Eso es suficiente. De la misma forma, la nación que es llena de mentiras y de crueldad y de gente cruel y que no tienen misericordia, esa era la nación de Asiria, esa era la nación de Nínive. Y aún después de que Nínive fue destruida y el rey fue destruida, en ese momento la gente estaba gozosa, contenta de verlos muertos, de verlos destruidos. En Nahum 3:19 dice, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Quiere decir que esta nación de Nínive había sido una nación que había sido maldadosa, había hecho maldad, crueldad sobre toda la gente. Número 3, Asiria era una nación arrogante. Era una nación arrogante. A medida que la nación iba creciendo, la nación debió de haberse puesto más humilde, más noble, pero no, esa nación se volvía cada día más arrogante. Ser arrogante contra otra persona, hacia otro ser humano. Es tolerable, pero ser arrogante hacia el Señor. Ustedes pueden ser arrogantes los unos contra los otros. Y a lo mejor usted ya no quiere lidiar más con una persona y ser arrogante, pero ser arrogante enfrente de Dios, hasta ahí llegó su vida, si es arrogante enfrente de Dios o contra Dios o hacia Dios. En Primera de Reyes 18:35, en Primera de Reyes 18:35, 18:35 fue el primer dicho de maldecir el nombre del Señor. 19, 20 y 28, 20 dice, no me dice dónde está. Dice que está hablando acerca de la gente que es arrogante hacia el Señor. El hombre, los seres humanos pueden ser arrogantes los unos contra los otros. Y puedo ser arrogante con una persona y nunca volverla a ver durante mi vida, pero ser arrogante contra Dios. Él dice que Él pondrá ganchos, anillos, va a poner anillos como ganchos en nuestras narices. Él va a hacer esto contra los que son arrogantes. Él dice que tomará y pondrá esos ganchos en sus narices y los va a arrastrar a aquellos que son arrogantes. Y eso va a ser algo muy doloroso. Y es una imagen terrible esta. El Señor no va a dejar tranquilos a los arrogantes, sino que los arrastrará con ganchos en sus narices. Y por último, ¿qué sucede? Así como lo dice la palabra del Señor, el rey de Asiria fue llevado cautivo con ganchos en su nariz. Y dice la historia que sus hijos también fueron asesinados. La palabra de Dios nunca falla, siempre se cumple, siempre se cumple. Aún la profecía de que ellos serían llevados amarrados y con ganchos en sus narices, esa profecía se cumplió. Y no solamente eso, sino que el rey fue asesinado por la mano de sus propios hijos, y eso fue una profecía que se cumplió. Y eso fue lo que... Número 4, Asiria era una nación
que molestaba a otras naciones. La capital de Asiria era Nínive, y Nínive era una ciudad muy hermosa. Era una ciudad hermosa donde fluía agua. Asiria era una nación que adoraba un dios llamado Venus. Todas las mujeres de Asiria había una ley en Asiria de que todas las mujeres de Asiria tenían que vender sus cuerpos a otros hombres, que tenían que convertirse en prostitutas. Era una ley de Asiria. Y como les dije la semana pasada, yo les dije 3 cosas que tienta a la gente de hoy: el televisor, los deportes y el sexo. Las pantallas, el televisión, el sexo y los deportes. Entonces no amen estas cosas. La nación de Asiria utilizaba estas tentaciones para hacer que la nación fuese destruida. Lo que ellos hacían era que ellos utilizaban cierta magia y echaban perfumes a las mujeres para que las mujeres tentaran a los hombres. Les echaban perfume, muchas cantidades de perfumes se echaban las mujeres. Y esta era una forma de ellas tentar a los hombres. Pero los creyentes de Cristo tienen que tener una buena esencia. Una vez escuché que Chanel número 5 es un buen perfume. Entonces yo fui al centro comercial y busqué ese perfume, Chanel número 5, y lo olí y no sabía si era un buen perfume o no, si era una buena esencia o no era buena esencia. Pero los creyentes de Cristo no utilizan esos perfumes. No, nosotros mismos tenemos que tener una esencia, la esencia del Espíritu Santo. No importa cuánto Chanel usted se ponga en su cuerpo, si usted no tiene el perfume del Señor, la esencia, el aroma del Señor, no es una buena aroma, no es una buena esencia. Entonces Asiria era una nación que usó la lujuria y la tentación. Decimos la diosa Venus, el dios Venus el dios de Venus no era un dios bueno, era un dios de la tentación, era un dios de lujuria, el dios de Venus. Entonces la gente de Nínive, de Asiria, eran personas que cometían pecado a través de la lujuria, eran lujuriosos. Entonces, ¿quiénes son las personas que son confrontadas por Dios? Los egoístas, los crueles. Los egoístas, los crueles. Entonces, después de que esa nación fue destruida, la gente gozaba, aplaudía de alegría. Estas personas hicieron lo malo a los ojos de Dios. Esta gente que fue destruida. Y nadie fue a su funeral porque fueron personas que hicieron lo malo y lo malo ante los ojos de Sión. Y hay gente alrededor de nosotros así. Esta no es una historia de una nación por allá lejana, no, a lo mejor esta es nuestra propia historia. A lo mejor la gente no venga a su funeral y lo toleramos. Sin embargo, si el Señor se burla de tu muerte y si el Señor se regocija en tu muerte y no viene a tu funeral, no hay nada peor que eso. No puede haber nada más peor que eso. Si el Señor se burla, si el Señor no consuela tu vida, entonces ¿de quién vamos a recibir consuelo? ¿Y cómo vamos a poder vivir por el resto de nuestras vidas? ¿Cómo va a poder vivir nuestra familia por el resto de su vida? No importa cuánta gente se reúna en un funeral, si el Señor no es el que nos consuela, si el Señor no es el que trae consuelo, no hay nada más triste que eso. El juicio de Dios no fue solamente por el pecado de Asiria. Esto quiere decir que
el tiempo en que Nahum profetizó y el tiempo en el que Jonás profetizó, el pecado de Asiria era lo mismo, era el mismo pecado. En el libro de Nahum, todo lo que el profeta Nahum profetizó fue del pecado de Asiria. Y aún durante el tiempo de Jonás, cuando él profetizó acerca de la caída por el pecado de ellos, fue lo mismo, era el mismo pecado de Asiria. Sin embargo, aunque el pecado de Asiria era el mismo del tiempo de Nahum al tiempo de Jonás, aunque era el mismo pecado durante esos dos tiempos, podemos ver que en el tiempo de Jonás Dios mostró su gracia y Nínive, Asiria, recibió salvación. Sin embargo, durante el tiempo de Nahum, el Señor no vino a consolar la nación, ni tampoco restauró ni redimió la nación. Y ese es el tiempo, esa es la diferencia de Asiria en el tiempo de Jonás y en el tiempo de Nahum. En el tiempo de Jonás Dios perdonó, pero en el tiempo de Nahum Dios juzgó. Y no fue porque el pecado fuera diferente en esos dos tiempos. Durante el tiempo de Jonás, la gente escuchó la palabra y se arrepintió. Y regresó al Señor, y la nación ayunó y escuchó la palabra de Dios y creyó en la palabra de Dios. Y era el mismo pecado que se estaba cometiendo durante el tiempo de Nahum. Sin embargo, la gente escuchó a la palabra de Dios, la palabra de Jonás, que Jonás les decía: arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Y como resultado, toda la nación ayunó y se arrepintió y escuchó la palabra del Señor. Sin embargo, durante el tiempo de Nahum, la gente de Asiria no se arrepintió, no creyó en la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre el tiempo de Jonás y el tiempo de Jonás. La misma palabra de Dios estaba siendo proclamada, el pecado era el mismo en estos dos periodos de tiempo. Sin embargo, en un periodo de tiempo la gente escuchó la palabra, se arrepintió, ayunó y regresó al Señor. Pero por otro lado, durante el tiempo de Nahum, la gente no quiso escuchar, ni quiso arrepentirse, ni quiso regresar al Señor. Y el resultado de no arrepentirse fue que recibieron juicio. Esta imagen de Nahum number 3, una imagen de juicio, destrucción. Entonces tenemos que reflexionar en nuestra vida. Cuando vivimos una vida espiritual, decimos muchas veces que somos como una gallina vieja en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos poner huevos. Como un chiste, la gente que viene por mucho tiempo a la iglesia y no puede evangelizar, se les llaman gallinas viejas porque ya no pueden poner huevos. Y es lo mismo, las gallinas viejas ya no pueden poner huevo. Entonces la gente que ya viene aquí por mucho tiempo a la iglesia y no evangeliza, son como las gallinas viejas que no ponen huevos. Y en Japón hicieron un estudio y de cómo hacer que las gallinas viejas pusieran huevos. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado de ese estudio? ¿Cómo hacer que las gallinas viejas pongan huevos? Las ponían a ayunar. Al ayunar, no sé cuántos tiempos las ponían a ayunar a las gallinas, pero después de haber ayunado y de no darles comida a la gallina, ellas empezaron a poner huevos. Y eso fue el resultado del estudio, que al ayunar, al ponerlas a aguantar hambre, ponían huevos. Entonces no diga que usted está viejo o ha estado mucho tiempo en esta iglesia, ya no necesito evangelizar. No. Ayune y órele al Señor y va a poder producir fruto. Durante el tiempo de Jonás, la gente escuchó la palabra de Dios. Ayunaron, oraron a Dios, se arrepintieron y recibieron la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Nahum, la gente no escuchó la palabra de Dios, no recibieron la palabra de Dios, no la quisieron recibir. Y tomaron este mensaje muy ligeramente y como resultado vino el juicio sobre esa nación. Y es lo mismo hoy en día. Usted y yo, todos hemos pecado, usted y yo hemos pecado. Así sea un pecado grande, un pecado pequeño. A los ojos de Dios, pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Sin embargo, ¿quiénes son aquellos que estarán enfrente de Dios? Los que se arrepienten, los que ayunan, los que oran. Estas son las personas que van a estar enfrente de Dios. Romanos 3:10
No hay ni siquiera una persona que sea justa en esta tierra, y no hay ni siquiera un justo. Todos son pecadores. Usted y yo somos lo mismo. Todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. A través de la palabra de Dios, yo oro que nos arrepentamos una vez más, que ayunemos, que oremos, y oro que podamos acercarnos al Señor. Y de acuerdo a la palabra de hoy, que no seamos como los de Asiria, como los de Nínive, que en nuestro funeral se burlen de nosotros y se gocen de que hemos muerto, sino que tengamos muchas personas en nuestro funeral y que vivamos una vida que cuando nosotros muramos sea una vida que sea alabada por Dios. Entonces la conclusión es la misma. Tenemos que recordar Jonás y Nahum. Y pensemos el tiempo de Jonás y el tiempo de Nahum. Y vamos a reflexionar en qué clase de vida tenemos que vivir. Y yo oro que todos tomemos la determinación, una nueva determinación en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. A través del libro de Nahum, el día de hoy, hemos aprendido qué clase de vida tenemos que vivir. Y hemos aprendido qué clase de muerte podemos experimentar. Padre, una vez más, a través de nuestra vida, te pido que nuestras vidas no sean vidas que pequen delante de ti, sino que podamos ayunar, orar, arrepentirnos y que nos aferremos a ti. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 하나님의 나팔소리 전기 인도할 때 예수 영광 중에 거룩하시고 천사들은 세계 만들고 이곳에 거기라 또한 얻을 성도들은 오리 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 잠시 잠자던 자 그때 다시 일어나 영원로운 구원 성취하리 주의 택한 모든 성도 거룩하고 올라가 권중에서 주의 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 잠시 다시 오신 나를 우리 알 수 있으니 항상 기도하고 깨어 있어서 기쁨으로 보자 앞에 우리 나가서도 그때까지 참고 기다리겠네 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 하수와 강과 바다에 씨를 뿌린들 무슨 소용이 있습니까? 바위에 씨를 뿌리니 습기가 없어 말라 죽었다고 우리가 Padre, ¿de qué vale regar semillas sobre el mar? 애통 아니고 애쓰는 줄 아는 우리가 정말 눈물과 Creo que tenemos que estar en oración, en lágrimas, y tenemos que clamar al Señor y que seamos obreros del Señor, que oremos al Señor diligentemente, y si no nos arrepentimos, a lo mejor vamos a ser destruidos. Permítenos no caminar en el camino del malo, del maligno,
ni sentarnos en sillas de escarnecedores, y que siempre reflexionemos en nuestras acciones. A través de esta preciosa palabra el día de hoy hemos recibido gracia, y Padre, te damos muchas gracias por la gracia que hemos recibido, y te damos ofrenda, y te pido que esta ofrenda sea usada para la gloria de Dios. Te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Never a dull moment. With Manuela, never a dull moment. Tenemos muchos invitados el día de hoy. Después de presentarlos y llamar sus nombres, vamos a cantar una canción de bienvenida. Elía Números, una invitada de Jenny. Elía Números, por favor, se para. Elsa también invitó a Elisa Creoncoli. Elisa, si por favor se coloca de pie. Vamos a cantar la canción de bienvenida. Todos ustedes el día que están aquí el día de hoy, oro que así como la palabra de Dios de hoy, oro que todos ustedes puedan estar en la mano a la diestra de Dios y sean bendecidos por el Señor.
en este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, llenura del Espíritu Santo sobre la cabeza de los miembros de la congregación, sobre sus familias, sus trabajos, sus negocios, sobre la nación, sobre esta iglesia, esté con ustedes por siempre y para siempre. 기도하겠습니다. 할렐루야 아버지 Vamos 하나님 a orar por los 감사합니다. alimentos. 오늘 말씀을 Padre, te 통하여 damos muchas 정말 gracias de acuerdo 시키는 a la 자가 palabra 되어서 de hoy. 늘 깨어 기도할 수 있는 Pido 자 되게 que 하시고 estemos despiertos, 말씀을 alerta, 참고하여 seamos usados 자기를 por el 지킬 수 있는 Señor, 자가 되게 que 하시고 meditemos en la 늘 palabra 하나님 y 앞에 que podamos 아버지 ser 하나님 aquellos que 온전히 sirven al 쓰이는 Señor, 말을 los que 온전히 sirven al 쓰이는 Señor, 말을